Saludo a nuestro colega periodista, analista en temas de negocios, a Pepe Yuste. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Pues muy contento de tenerte aquí y para preguntarte esta iniciativa de ley minera, ¿en qué cambia esta industria, Pepe? Bueno, la iniciativa es importante porque en efecto sí te va a cambiar. ¿Te va a cambiar dónde, Leo? Bueno, en primer lugar, en el tema ambiental, sí hay un cambio, hay que verlo. El tema ambiental es el tema del agua, sí te trae una diferencia donde tenías prioridad en darte la concesión de agua. Ahora va a depender de que cumplas con ciertos condicionamientos. Esta es parte clave. Y la otra clave, quizá todavía más importante, sea el tema donde ya no es una actividad preferente. La minería era actividad preferente, Leo. ¿A qué nos referimos? Sí. A que si había un campo de cultivo o un campo que era ganadero o que era de comercial, lo que fuera, la minería tenía realmente mano ahí y era preferente. Tenías que cambiar todo para que fuera la minería. Estas dos cuestiones que incluso habían peleado mucho algunos colectivos son claves y sí vienen en esta nueva iniciativa que, como sabemos, bueno, pues la va a discutir el Senado. Déjame preguntarte, cambia también al parecer el régimen de concesiones. Y esto es importante, Pepe, porque de las grandes fortunas que hay en nuestro país, de los que tienen miles de millones de dólares, muchos de ellos son mineros, están en la industria minera. ¿Va a cambiar? ¿Va a haber más competencia, digamos? ¿Esta ley va a abrir los mercados para que haya más competencia en un sector que es tan rentable? No. Esta ley no. Fíjate que lamentablemente no se hizo un parlamento abierto, se pasó vía express en la Cámara de Diputados, como bien sabemos, se saltaron las comisiones, llegó directamente al Pleno, se votó en la madrugada, ni siquiera los propios diputados de Morena conocían la ley, menos la oposición, se votaron y así se pasó. ¿Qué está sucediendo con las concesiones? Sí hubo una parte más flexible en cuanto a las concesiones. Se acordaron que fueran no de 50 años, pero sí de 30, era mucho mejor que las de 15 años. Se queda la concesión que sea de 30 años, más renovables a 25 y 25. Total, bueno, pueden ser 80 años. Ese es el tema de las concesiones. Con esto, al principio, el sector privado se quedó bien, quedó conforme, pero cuando vas viendo todo lo demás, ya no quedas tan conforme. Cuando vas viendo que el tema del agua va a haber cierta discrecionalidad, no quedas tan conforme. Estás viendo que, sobre todo, el gran problema que vamos a tener es la exploración. En la exploración va a haber un monopolio. El monopolio regresa al Estado, lo va a hacer el Servicio Geológico Mexicano. En exploración, Leo, más o menos son lo que dice la Cámara Minera, son 400 millones de dólares anuales lo que se invierte en exploración. Esto no lo va a tener el presupuesto del Servicio Geológico Mexicano, o sí va a tener estos 400 millones de dólares. Son 8,000 millones de pesos. Vamos a ver si esto sucede, porque si tú crees que tienes ahí un mineral, sea cobre, sea oro, sea fluorita, el que sea, y lo puedes extraer, no puedes explorar. Tienes el Servicio Geológico Mexicano, ¿lo va a poder hacer? Híjole, ahí parece que va a haber un estancamiento de la actividad minera. Digo, porque entiendo que ahora el privado puede explorar y si encuentra se le da la concesión, ¿no? Ese es más o menos el espíritu actual. Pero si va a ser un monopolio del Estado, híjole, pues ¿cuándo van a encontrar minerales? Sobre todo, como tú dices, si no tienen presupuesto, ¿no? No se van a poder encontrar minerales así, no va a haber bueno, el presupuesto no está en el Servicio Geológico Mexicano, tendría que cambiar este servicio de ser uno que investiga, que analiza, que evalúa el sector, que es lo que hace y lo hace muy bien, a ser realmente pues una paraestatal, una nueva paraestatal, y tiene que tener entonces presupuesto, lo cual se ve muy cuesta arriba, sobre todo con austeridad republicana, sabemos cómo vienen los presupuestos, y en base a esto, como tú bien comentabas, pues parece que sí se metieron a un sector donde sí ha habido excesos. A ver, ¿cómo no recordar, Leo, el exceso en Río Sonora? Sí. ¿No? Desde luego, este fue un problema ambiental fuerte que además dañó mucho a la comunidad. Pasta de conchos, sí ha habido excesos. Pero aquí sí tuviste que haber incorporado un parlamento a los grupos empresariales. Si está bien que son grupos de multimillonarios mexicanos, algunos de ellos, Grupo México de Germán Larrea, pero está el Grupo Peñoles de la familia Balleres, está Grupo Frisco de Carlos Slim, vaya, hay Grupo Dragón de Ricardo Salinas Pliego, en fin, hay grupo de multimillonarios. Y hay una parte importante, Leo, que va a ser muy complicada,
donde vemos más de 100 empresas canadienses haber entrado a esto. Así Incluso es. Justin Trudeau en enero cuando vino a ver este tema minero y le pidió al gobierno mexicano revisar con él las partes dentro del Tratado de Libre Comercio si cambiaban la ley minera. Así que aquí también habría otro tema más en el Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que te iba a preguntar, porque sé que, como tú ya mencionas, que los canadienses están muy invertidos. Ellos tienen una tradición minera muy importante y han invertido mucho en nuestro país. ¿Esto, en tu opinión, contradice, viola los preceptos del nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá? Totalmente, va a haber un problema en el Tratado de Libre Comercio, Leo, porque obviamente tú no puedes cambiar la ley si ya negociaste algo en el Tratado de Libre Comercio. Tendrías que verlo en dado caso con Canadá, oye, voy a modificar esta ley, tú estás de acuerdo, en fin, entrar a un proceso de negociación alterno, paralelo, pero no se hizo para nada. Así que esto desde luego va a llegar a ser una disputa comercial y muy probablemente un panel comercial también con México, donde te va a decir Canadá, oye, a mí me tienes que dar trato de inversionista nacional Claro. y no me lo estás dando. Claro. Entonces eso pinta desde luego va clavado para ser otro problema más en el Tratado de Libre Comercio, desde luego. De acuerdo a tus fuentes, ¿qué dicen? ¿Va a pasar esto en el Senado, tal como pasó en la Cámara de Diputados, Pepe? Parece que sí, solo que pues muchos ya se quejaron de que no hubo un parlamento abierto, sobre todo la oposición, pero la instrucción en Morena fue propiamente del gobierno. Hubieron dos posturas. Había una que era el secretario de Gobernación, el secretario Adán Augusto López, llegó mucho más flexible. Sin embargo, la otra postura fue distinta, que era la de Raquel Buenrostro con Luisa María Albores, la secretaria de Economía y de Semarnat, respectivamente, que era mucho más dura. Y entonces parecía de repente que jugaban al policía bueno, policía malo. Al final se impuso la línea dura. No discutieron para nada esta iniciativa. Vaya, Leo, estamos hablando de algo que representa casi el 3% del PIB, Claro. el 10% del sector manufacturero, 400,000 empleos directos, más de 2 millones de empleos indirectos. Sí era para que se diera realmente lo que quiere hacer de la minería de aquí en adelante. Y no se dio un proceso de parlamento abierto, no se discutió. En el Senado se frenará muy difícilmente y entonces, pues el resultado, Leo, yo creo que va a ser otro sector semiparalizado por falta de inversiones y lleno de amparos. Pues ahí está, Pepe. Sobre todo, como tú dices, en un sector tan importante como es el minero, que genera tantos empleos y tanta riqueza, también hay que decirlo, porque pues con los 4 nombres que decías, pues ahí tienes a parte de la gran lista de Forbes de multimillonarios mexicanos, Pepe. Sí, desde luego, ahí están los multimillonarios mexicanos. Y fíjate que esta iniciativa sí traía, Leo, las inquietudes de colectivos, que se le quitara el tema de actividad preferente, se le está quitando, que no se les diera el tema del agua como se les ha dado, sí, facilidades enormes en toda la ley del agua, se les está quitando. Eso creo que incluso los colectivos ganan, pero la forma en cómo se dio atrás de la industria no es nada positivo y desde luego esto pinta, Leo, para irnos a tribunales. Pues serán otros más, Manuel. Yo creo que quien más business ha hecho este sexenio son los abogados, man. Gracias, querido Pepe. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias a Pepe Yuste. Vamos a hacer una breve pausa y voy a regresar a platicar con Mauricio Meshulam, nuestro experto internacionalista, de 2 temas. Uno, el conflicto que se está viviendo en Sudán, y otro, la visita del presidente Lula da Silva de Brasil a China. Regresamos.